Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar la segunda sesión de la semana estudiando el segundo método, que es método de Newton-Raphson. Método de Newton-Raphson. Vamos a hacer una presentación similar como lo hicimos en el método anterior, donde mostrábamos en tres partes cómo se comporta el método en forma geométrica, después convergencia del método y finalmente presentamos el esquema, aunque antes también lo vamos a escribir, con la diferencia de que aquí la convergencia, la parte analítica, o mejor dicho, acá, la convergencia aquí está en forma geométrica, en forma analítica, lo vamos a hacer en la sesión de mañana. ¿Cuál es la diferencia de convergencia de Newton con respecto de bisección? En bisección siempre hay convergencia. Siempre hay convergencia en bisección. Para Newton es diferente porque hay que garantizar el valor de partida, el valor inicial. Esa es la diferencia. Hay que tener cuidado de eso. Borramos. Consideremos la siguiente gráfica de igual f de x, función asociada a la ecuación f de x igual 0. Entonces aquí vamos a hacer un poquito más a la izquierda para tratar de escribir acá. Entonces aquí tenemos el A, tenemos el B, tenemos el A y el B. Entonces, ¿cuál es la idea del método? Geométricamente, tomamos aquí un puntito que le vamos a llamar P sub 0, de x sub 0, f en x sub 0. En este caso, el x sub 0 es el b, por comodidad. Entonces trazamos la tangente, imaginemos que la tangente es esta, y ahí la ecuación de la recta tangente es y menos f en x sub 0, la pendiente, que es la derivada evaluada en el punto, por x menos x sub 0. Esa es la ecuación. Hacemos aquí donde corta el eje x, hacemos y igual y sub 0 porque y el x igual a x1. Vamos a tener 0 menos f en x0, f' en x0, x1 menos el x0. Despejamos
x1. Entonces ahí vamos a tener x1 que va a ser igual, haciendo el despeje aquí, a x1, x0, x0 menos la derivada, la función en x0 partido por la derivada en x0. En este puntito, que ahora va a ser x1, f en x1, voy a empezar acá. Profe, disculpe, dijo x0 menos la función derivada en x0 partido en Claro, f. x0 menos la función partido por la derivada. Ah, es partido por la derivada. Claro, el cociente. Ya. Gracias. El despeje de aquí, con más detalle va a salir. Ahora, en P1 de coordenadas x1, fx1, trazamos nuevamente la recta tangente. La recta tangente. Ahí. Este es el x0, este es el x1. Entonces nos estamos acercando por la derecha ahí a la raíz. Ahí está la solución. La ecuación, en este caso, es y menos f en x1, la derivada en x1 por x menos el x1. Aquí ahora hacemos y igual 0 y el x igual a x2. Despejamos x2, ¿qué nos va a quedar? El x2 va a ser igual al x1 menos a tener esta ley de formación, menos, voy a hacer más abajo para que se destaque, o acá, x2 igual al x1 menos la función en x1 sobre la derivada en x1. La gráfica por ahora no la voy a borrar para indicar las condiciones que se den esta convergencia o esta sucesión que converja la raíz. Repitiendo el proceso anterior, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que el x sub n más 1, aquí tenemos x1, x2, x sub n más 1 es igual al xn menos la función en xn partido por la derivada en xn. ¿Para qué valores de n? 0, 1, 2, adelante. Esa formulita. Y eso es geométricamente. Trazamos las tangentes, tenemos la ecuación y en las intersecciones hacemos esa asignación. Borramos.
Convergencia del método. Primero, bueno, la condición que f en A por f en B sea menor que 0, f continua, ¿cierto? Continua en ese intervalo. Se satisfaga el teorema de Bolzano. La primera condición. La segunda, lo voy a hacer aquí el dibujito, donde se daba esa secuencia, ¿ya?, de las sucesiones que convergen a la raíz. Si pensamos en la primera derivada, vamos a pensar en la primera derivada y en la segunda derivada. ¿Ya? La primera derivada y en la segunda la derivada. ¿Cierto? Aquí la primera derivada es positiva, ¿ya? F' de X es positiva, siempre positiva, ¿ya? Positiva. En este caso podría tener otra figura. F' de X es positiva. F segunda de X, F segunda de X cóncava hacia arriba, siempre en ese intervalo. Pero eso, ¿cómo lo vamos a generalizar? Que la primera derivada y la segunda derivada mantienen el signo. El signo para todo X que pertenezca al intervalo. Aquí hay que tener cuidado. Cada una por separado mantiene el signo. Si es positiva, que sea positiva en el intervalo. Si es negativa, que sea negativa. No significa que ambas tengan que tener el mismo signo. Lo pueden tener, como no. Hay que tener cuidado. Tercero. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar lo 2? Lo que estaba... Me concentro en el dibujito, ¿ya? Entonces quiero analizar la primera derivada. La primera derivada. La primera derivada. ¿Cómo es la primera derivada en ese intervalo? ¿Cómo es? Es creciente, es positiva, ¿ya? Claro. Positiva, entonces. Que la primera derivada mantenga el signo, ¿ya? La primera derivada mantiene el signo. ¿Y cómo es ahora con la segunda derivada? ¿Cómo es la segunda derivada? Segunda derivada. ¿Cómo es la segunda derivada? Cóncava hacia arriba, siempre en ese intervalo. Mantiene el signo. Para todo X. Que no suceda algo así. Que no suceda algo así. Ahí. ¿No? Ahí hay cambio de signo, ¿cierto? Aquí tengo el A y ahí tengo el B. Porque aquí es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces, si tomo un puntito acá y trazo la tangente, me voy a ir para otro lado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí cambia. No sucede Pero, profe, algo. o sea, eso no quiere decir que la primera derivada y la segunda derivada tengan el mismo signo. No, por separado. ¿Ya? Ya. Que cada una por separado mantenga el signo. Cada una por separado. Ya, profe, muchas gracias. Ojalá en los ejercicios que hagamos allí suceda eso. Ahora detengámonos un poquito más acá, porque aquí estoy trabajando en un intervalo, ¿ya? Entonces, puede suceder que en ese intervalo esta me cambia de signo. Entonces, lo que puedo hacer es achicar este intervalo. Lo achico hasta que se den las condiciones, ¿ya? No es fijo ¿va? Lo puedo manipular. Lo puedo manipular. Pongamos que tenga una cosa así. Aquí voy a tener los X, la función, la primera derivada y la segunda derivada. Aquí es negativo, negativo, y aquí me resultó positivo, ¿cierto? Qué sé yo. Entonces aquí está evaluando la función. En intervalo del A al B. Y aquí resultó negativo, negativo, y esto positivo, positivo,
positivo, y voy a poner positivo acá. Y positivo, 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 positivo. Entonces aquí hay cambio de signo, ¿cierto? Hay cambio de signo en ese intervalo. Pero acá, ¿qué está pasando? No mantiene el signo, porque es positivo y después cambia a positivo. Esta la mantiene. Entonces, ¿qué es lo que hago? Defino un nuevo intervalo. Defino un nuevo intervalo. Esto lo dejo afuera, ¿no? Hay cambio de signo acá, esta mantiene el signo y esta mantiene el signo, ¿no? Para esa parte. Se puede entonces acotar el intervalo para que se den esa condición. Lo que interesa es que se cumplan las 3. Y voy a elegir, tiene que existir un x sub 0 que esté en el intervalo. Voy a volver nuevamente a la gráfica. Hice el dibujito. ¿Cierto? Ya, hice el dibujito. Entonces aquí tomé el x sub 0. Entonces tiene que existir un x sub 0 que esté en el intervalo que cumple tal que la función evaluada en x sub 0, pero multiplicada con la segunda derivada en x sub 0. Recuerde que es cóncava hacia arriba esta. Por lo tanto, ¿ya? Este es positivo porque es de acuerdo positivo, porque la estoy tomando acá. La segunda derivada es positiva, por lo tanto el producto es mayor que 0. Entonces tengo que elegir aquí un intervalo, un x sub 0 que está en el intervalo tal que se da esa condición. Si se dan esas 3, voy a poner una implicación. Una implicación, ¿ya? Una implicación. Entonces, partiendo con x sub 0 y usando la fórmula x sub n más 1, x sub n menos la función en x sub n sobre la derivada en x sub n con n igual 0, se obtiene la solución de f de x igual 0, con cualquier grado de exactitud. Eso lo ponemos más adelante, porque faltó espacio. Entonces, ¿de quién depende la convergencia? Depende de la elección del valor de partida. ¿Ya? Eso. Hicimos la situación geométrica, que tomamos las tangentes. La convergencia, una buena elección del valor de partida. Y finalmente escribimos el esquema. Entonces el esquema para n igual 0, 1, 2, calcular x sub n más 1 igual a x sub n menos la función en x sub n sobre la derivada en x sub n. Para n igual, ya lo puse. Con f función derivable. Bueno, ahí lo siento. Tenía que haberla puesto antes. Ahí tenemos la formulita.
Veamos algunos ejemplos. Entonces, uso del método. Uso del método. Pero antes de eso, borremos importante criterio de parada. Criterio de parada. Valor absoluto de x o n más 1 menos el x o n que sea menor que epsilon, donde epsilon sabemos que es el 5 por 10 elevado a menos lambda más 1. Y tenemos el ejemplo. Ejemplos ahora. Ahora sí. Ya. Voy a escribir aquí la ecuación. Voy a escribir la ecuación x cubo menos 2x menos 2 igual 0. ¿Qué es lo que podemos hacer con esa ecuación? No quiero poner una serie de preguntas, ¿ya? Sino que vaya saliendo en forma natural. Vamos a hacer un análisis gráfico. ¿Para qué? Para ver cuántas soluciones tiene, cuántas redes, ¿no? Para ello vamos a escribir esa función en forma equivalente como una igualdad de dos funciones. Por un lado tenemos la función x cubo y la ecuación de una recta, que es 2x más 2. Hacemos la representación de cada una de ellas. Tenemos acá la cúbica y la ecuación de la recta que está allí. Entonces, la corta ahí en un solo punto. Eso es gráficamente. Eso es lo que dice la gráfica. Y me dice que la raíz es un número positivo. El otro paso entonces es encontrar el intervalo. ¿Ya? Por efecto de comodidad, trabajemos con intervalos que sean extremos consecutivos enteros. Borramos. ¿Cómo lo indicamos eso? Determinación del intervalo. Entonces, que sean extremos enteros consecutivos. Para ello, tenemos que evaluar algo. Y ese que algo es la función asociada a nuestra ecuación. La hemos denotado siempre, sea f de x igual x al cubo menos 2x menos 2. Ahí tenemos. Evaluamos. Sé que es positiva. A ver, me riego en el 1. Tengo el 1 menos 2 menos 2. Y es 1 menos 4 y eso es menos 3. Me riego en el 2. Tenemos el 8 menos 4 menos 2, 8 menos 6 y eso es 2.
Aquí tenemos que es menor que 0 y aquí es mayor que 0. Pero es un polinomio y vamos a decir que f es continua, ¿cierto? Porque es un polinomio. ¿Qué me dice todo eso entonces? Me dice que va a existir un x que es la raíz y f donde el f en R es igual a 0. Ya, eso es lo que dice. Pero ya lo vamos a poner aquí frente a todas las posibilidades de preguntas. ¿Ya? Y supongamos que nos pregunten, hágamelo en forma analítica, ¿ya? Que tiene una sola raíz en ese intervalo. Justificar analíticamente. Borro eso. Vamos a justificación analítica. Para ello, trabajo con la derivada de la función. Tenemos que mi función es x al cubo menos 2x menos 2. Y la derivada es f' 3x cuadrado menos 2. F' de x es mayor que 0 para todos los x que están entre 1 y 2, ¿cierto? Entre 1 y 2. Bueno, no lo puse por allá. Entre 1 y 2. Mayor que 0. ¿Qué significa eso? Que f es siempre creciente. Siempre creciente. Es siempre creciente en 1, 2. Incluso para todo x, ¿eh? Para todo x, porque esto siempre va a ser mayor que eso, para cualquiera. Para todo su dominio. Si es en particular para el 1, 2, significa que la función la corta solo una vez. Es decir, intersecta al eje x solo una vez. Ahí estamos avanzando de acuerdo como hemos desarrollado la materia. Borramos. Tenemos gráficamente, buscamos el intervalo, justificamos que analíticamente que esa raíz tiene una sola raíz. Siempre cometo algo y empiezo a borrar todo, pero felizmente lo tengo ahí. X cubo menos 2x menos 2. Y la derivada que la vamos a necesitar más adelante, 3x cuadrado menos 2 menos 2. ¿Qué más? Ahora ya entonces uso del método. Uso del método. Método de Newton. Primero entonces, elección de x sub 0. X sub 0. Valor de partida. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestro intervalo, 1 y 2. Como necesitamos evaluar
cómo se comporta la primera derivada y la segunda derivada, tenemos que hacer una partición del intervalo. ¿Ya? Hacemos una partición en 0,2. Aquí vamos a poner los x, la función, la primera derivada y la segunda derivada. Tenemos el 1, el 1,2, el 1,4, el 1,6, el 1,8 y el 2. Profe, ¿y ese 0,2 lo determina usted o ve un número que sea como... Eso tiene que aparecer. Eso ya. lo quería justo, te adelantaste un poquito, ¿no? Lo pensaste, porque son pautas que tiene que hacer una pauta y la pauta tiene que ser para todo el mundo. Entonces tiene que estar dada esa información, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. ¿No? Tiene que aparecer, ¿ya? Todavía nadie pone el alma. Vamos entonces a evaluar. Necesitamos aquí tenemos nuestra función, está acá, tenemos la derivada y faltaría la segunda derivada, que son 6x. Claramente entonces la segunda derivada siempre es positiva. Siempre es positiva. Entonces evalúo ingreso a la función. Ingreso la función que es x al cubo menos 2 por x menos 2. La derivada es 3 por x al cuadrado menos 2, ¿cierto? Menos 2. Ya, perfecto. Y x al cubo menos, ya está todo bien. Entonces evaluamos en el 1. En el 1 es negativo y eso es positivo. En el 1,2 eso es negativo, eso es positivo. En el 1,4 negativo, positivo. En el 1,6 eso es negativo, positivo. Y en el 1,8 eso es positivo, eso es positivo. Y en el 2, positivo, positivo, y ya sabemos qué es. Ahí está. ¿Ya? Para la elección de x sub 0 que garantiza la convergencia. Recuerden que esto es una implicación. Si hacemos una buena elección, estamos partiendo con algo verdadero. Y la lógica me dice, si esto es verdadero, yo tengo que llegar a algo verdadero. ¿Qué sucede si parto con algo que es falso? La lógica me dice que puedo llegar a algo falso o algo verdadero. ¿No? Pero lo correcto es partir con algo verdadero. Entonces veamos las tres condiciones. La primera, tenemos que f en 1 y f en 2 es menor que 0. Hay cambio de signo. Se da allí. La segunda condición, f' de x mayor que 0 para todo x que está allí en el intervalo. ¿Cómo se interpreta eso? Que mantiene el signo.
y la segunda derivada también mantiene el signo para todo x que está allí en el intervalo. Yo estoy cometiendo algún error porque debía poner el intervalo ahí cerrado. Esa es la segunda. Entonces, la tercera. Tiene que existir allí un x sub 0 que esté en el intervalo. ¿Qué condición se tiene que dar? Que la función evaluada en el x sub 0 por la segunda derivada en el x sub 0, ese producto es mayor que 0. Este no me garantiza, porque este es negativo y ese es positivo. Lo dejo a un lado. Este no, tampoco. Ese no. Este no. Este sí, ¿cierto? Esto es positivo y eso es positivo. Eso me sirve. Pero esta también me sirve. ¿Ya? Entonces tengo dos candidatos. De acuerdo con esa partición. Si hago una partición más fina, tal vez encuentro por acá otro valor. Tengo dos. ¿Con cuál elijo? Cualquiera. ¿Ya? Entonces elijo el que está más cerca donde hay cambio de signo. Ahí hay cambio de signo. Entonces existe el x sub 0 igual a 1.8, tal que 1,8 tal que se cumple que la función en el 1,8 por la segunda derivada en el 1,8 es mayor que 0. Entonces partiendo con x0 1,8. Los otros profesores le llaman chute de partida, yo no sé por qué. Será de la traducción del inglés, no sé. No sé si alguien me lo puede explicar a ustedes. ¿Ya? Tal vez la prueba lo van a ver así. ¿Ya? Yo le digo valor de partida. Partiendo con x sub 0, 1,8 y usando el esquema, aquí vamos a escribir el esquema. X sub n más 1, el x sub n menos la función. Ahí la tenemos la función. El x sub n al cubo menos 2 veces el x sub n menos 2 partido por la derivada. 3 veces el x sub n al cuadrado menos 2. ¿Con qué valores de n? Con n igual 0, 1, 2. Obtenemos la solución de la ecuación con cualquier grado de exactitud. Ahí está. Ese es el esquema. Eso hay que tener cuidado porque los puntajes como se hacen dos preguntas, y los puntajes son 30 puntos, 30 puntos. Entonces hay que distribuir el puntaje. Entonces hacer lo más detallado posible el desarrollo. ¿Ya? Entonces por eso que estoy ya haciendo eso. Tal vez en algún ejercicio lo omita, pero tratar de escribir al máximo. Ya. Vamos a hacer los cálculos ahora. Vamos a obtener las aproximaciones. Aproximación. Ya. Borro todo. Está.
las iteraciones. Las iteraciones. Solución de x al cubo menos 2x menos 2 con una exactitud de 6 cifras decimales. El esquema es x sub n más 1. Lo vamos a hacer una vez cómo se va generando y después los presentamos en una tabla. X sub n menos x sub n al cubo menos 2 veces el x sub n menos 2 partido por 3 veces el x sub n al cuadrado menos 2. Entonces, si n es igual al valor 0, tendremos el x1, que es el x0, menos el x0 al cubo, menos 2 veces el x0, menos 2, 3 veces el x0 al cuadrado, menos 2. Entonces aquí, como en mi calculadora, tengo ingresada ya la función, tengo la derivada y ahora estoy ingresando eso como formulita nueva. El nuevo x va a ser el x anterior menos la función partido por la derivada. Entonces me va a pedir el valor del x y me va a entregar el nuevo x. Por esto, entonces, con x0 dijimos el 1,8. Tenemos el x1 es el 1,8 menos ingreso el 1,8, me dice que mi función es 0,232 dividido por 7,772 y me dice que el valor, algo pasó, lo voy a revisar. No hice nada. El x va a ser igual al x menos la función sobre la derivada, que no lo incorporé. Y ahora sí, 1,8, tengo la función, la derivada y el nuevo valor, que me dice que es 1,7699 48 187. Y así se van generando los otros valores. Yo lo voy a presentar en una tabla y donde vaya utilizando el criterio de parada. ¿Cómo me voy a detener? Ahora borramos todo. En la siguiente
tabla se presentan las aproximaciones. Aquí ponemos el n, los x sub n, ¿no? Y el x sub n más 1 menos el x sub n, que sea menor que 5 por 10 a la menos 7. Entonces, para n igual 0, esto es 1,8. Entonces, aquí hay que tener cuidado cómo se va a leer esto. ¿Cómo se va a leer? Entonces, ya tenemos para n igual 0, lo que hago, voy a generar este es el x0, voy a generar el x1. El x1 es 1,76, 99, 48, 187. Y se lee coma, este se lee x1. Veo si hemos logrado la exactitud pedida. Entonces recupero ese valor y le resto el 1,8 y me da 3 por 10 a la menos 2, que no es mayor que 5 por 10 a la menos 7. Debo continuar. Borro todo eso. Ya saben cómo se va generando aquí. Entonces, ahora digo si n vale 1, acá será el x2, el x1, y hago ese cálculo. Y me va a pedir este valor y genero entonces el x2, que es 1,76, 92, 663. Voy a ver esa diferencia, si hemos logrado. Menos 1,76, 99, 48, 187. Y me queda 6 por 10 a la menos 4. A la menos 4. Que es mayor que 5 por 10 a la menos 7. Continúo. Voy a continuar. Uno 76, 92, 354. Ya. Veamos la diferencia. Ese valor menos 1,76 acá, 76, 92, 663. Me resulta 3 por 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a la menos 8, que es menor que 5 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, la solución de la ecuación x al cubo menos 2x menos 2 igual 0
con una exactitud de 6 cifras decimales es x igual a 1,76 92 354. ¿Ya? Ahí está, ¿ya? El método de Newton. En el método de Newton, ustedes se dieron cuenta que la convergencia es muy rápida, ¿ya? Es muy rápida. Entonces, bueno, eso una clase más adelante cuando ya hablemos de tipos de convergencia. Tipos de convergencia. Siempre va a haber convergencia, ¿cierto? Pero puede haber una convergencia de tipo lineal o una convergencia de tipo cuadrático. Si la convergencia es de tipo cuadrático, que son las que nosotros vamos a trabajar, debo, en la tercera y cuarta iteración, ahí debo estar la solución. Ahí debo. Si no está sucediendo eso, ahí me tengo que poner nervioso. ¿Ya? Ahí me tengo que poner nervioso, porque tiene que ocurrir que ahí hay convergencia, en la tercera o cuarta. Si no está sucediendo eso, derivé mal, hice algún cálculo, está mal la función, algo ocurrió. ¿Ya? Algo ocurrió. Eso es lo que hemos trabajado con el método de Newton-Raphson. ¿Qué nos queda? Reforzar esto y ahí se van a... Profe dijo que entonces siempre en la tercera o cuarta debiese aparecer... Ahí ya hay que ponerse nervioso. ¿Ya? Ah, ya. Ahí tienes que ponerte nervioso, ya, no, tengo que parar ahí, ¿ya? ¿No? Porque la convergencia es cuadrática, porque el tipo de raíz es lineal. Como decía al comienzo, mañana, en la clase de mañana vamos a continuar. Vamos a continuar con ejercicio, pero vamos a hacer la demostración analítica de esa convergencia que se va por la derecha, en forma analítica, y ahí trabajamos con un par de ejercicios más. ¿Ya? Listo, mis queridos alumnos, ¿ya? Por lo menos yo salí bien contento de la clase porque me gustó cómo salió, ¿ya? A mi juicio. Espero que a ustedes también. Ya, niñitos. Nicolás, Manuel. Ya, profe, gracias. Que le vaya bien. Gracias, que le vaya Chao, bien. profe. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, profe. Buena tarde. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, profe, cuídense, Chao. gracias. Chao, Chao, Stephanie. profe, hasta luego. Daniel, Chaito, Benjamín. Chao, profe, cuídese. Chao.